participación en el Consejo Económico y Social de España, también en el ámbito europeo, también tiene un reconocimiento en el ámbito internacional de la Universidad de Brasil. Tiene 5 sexenios de investigación, lo cual en la carrera universitaria, los que lo conozcáis, sabéis que no es poca cosa, y más de 400 publicaciones entre artículos, libros, etcétera, etcétera. Y hay uno que me hace especial gracia porque recientemente me lo hacía conocer la editorial Bomarzo, con la que la organización tiene una complicidad de años, que hace referencia a aspectos sociolaborales de la nueva reforma concursal, remercantilización versus resocialización. Debe ser de ahora mismo. Sí, tiene un par de semanas. Por eso digo de ahora mismo, porque he visto la proporción que hace Bomarzo hace escasos días, ¿no? Bien, sin más, le vamos a dar la palabra y, como siempre, después intentaremos abrir un coloquio en el que parte de las preguntas que queráis hacer podemos plantearlo de la manera más desenfadada posible para que al final de la jornada hayamos extraído todo aquello que nos pueda enriquecer en nuestro bagaje personal y colectivo. Sin más, le damos la palabra a... Bueno, muchas gracias. A ver, aquí. No, bueno, ¿sí? Sí, ahora, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación y, desde luego, gracias, por supuesto, a la invitación que Comisiones Obreras me ha vuelto a cursar. Bueno, siempre está bien el llegar a los sitios. Dicen que es complicado, que te reediten la confianza, pues es más difícil. Y entonces, bueno, afortunadamente para mí, tengo la oportunidad de colaborar con vosotros con cierta asiduidad. Y bueno, pues a mí siempre me resulta, ¿no?, muy interesante, porque no es tanto lo que tengo que contar como lo que tengo que aprender, ¿no? Porque bueno, a veces, ¿no?, los profesores pues nos dedicamos a estudiar los mismos problemas con los que afrontáis vosotros, pero desde otra perspectiva, ¿no?, más de lo que debería ser, y a veces pues hay que atender mucho más a lo que es, ¿no? También es verdad que a veces estáis tan imbuidos en lo que es que se olvida lo que debería ser, ¿no? Y entonces me parece interesante estos encuentros, ¿no?, que hay entre el mundo del sindicalismo real y los análisis y el pensamiento universitario sobre el sindicalismo, ¿no? Vivimos, como sabéis, un sindicalismo distinto, no es el sindicalismo de hace 30, 40, menos 50 años, ni siquiera en el modelo constitucional. He visto esta mañana en una intervención de mi compañera Laura. Y se necesita nuevo bagaje, se necesita la misma firmeza sindical, ¿no? Desde luego, la idea del convencimiento, ¿no?, la lucha por los derechos, ¿no?, que creo que esta mañana o ayer, ¿no?, se ponía de relieve, y que hay todo un pensamiento jurídico, ¿no?, de grandes juristas alemanes, ¿no?, donde ponen de relieve que efectivamente los derechos no existen si no se ejercen. Y los derechos tienen un reconocimiento normativo, pero luego hay que darle vida, hay que darle efectividad, ¿no? Y eso requiere de la acción sindical, por supuesto, pero también de la acción jurídica. Y la acción jurídica requiere de una buena formación, ¿no?, de estar al día de cuáles son las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, por eso a mí siempre me parece, espero que al auditorio también le parezca sugerente, ¿no?, interesante lo que se pueda contar aquí. También me parece muy oportuna la estructura, una intervención razonable de 45 o 50 minutos, y luego pues tener la oportunidad de que me preguntéis aquello que de verdad no os inquieta respecto a lo que yo haya podido decir, o realmente cuáles son vuestras cuitas, ¿no? Yo creo más o menos que tengo el tiempo, pero si no te importa, bueno, pues yo te aviso a los 10 minutos, cuando a los quede, 5, ¿vale? Y así, ¿vale? bueno, porque efectivamente aquí se puede hablar mucho, pero se puede hablar también poco, y nos ponemos en el ten con ten, ¿no?, en el cuerpo a cuerpo, que es lo que merece la pena aquí, ¿no? Cuáles son vuestras dudas, y en lo que sepa os responderé, y lo que no sepa me lo estudio, y mañana o pasado os lo digo. Así que eso también puede ocurrir, que no me lo sepa, pero bueno, sí quiero saber a dónde ir para informarme. Bueno, ¿cuál es mi idea, ¿no? O sea, ¿qué mensaje? Claro, contar toda la negociación colectiva, el Estatuto de los Trabajadores, en un espacio de 50 o 55 minutos es un reto
bueno, es un reto enorme y además probablemente no tenga mucho sentido. ¿Qué es la opción que yo he hecho? Bueno, me parecía interesante porque aquí, ¿no?, hay representación no tanto de la asesoría jurídica como responsables sindicales, ¿no? Entonces, mi idea es trasladar cómo puede servir, ¿no?, la acción jurídica para la acción sindical y viceversa. Y ver cómo eso se ha recibido en la reforma, muy rápido porque seguro que habéis tenido ya 200 jornadas sobre la reforma laboral, y qué respuesta encontráis en los tribunales, o se encuentran en los tribunales. Es decir, hay sintonía, ¿no?, entre el tribunal, la jurisprudencia, o hay incomprensión, no hay resistencia por parte de los tribunales a esos elementos, a lo que a vosotros os cuesta tanto elaborar, acordar. Luego, cuando llegan los tribunales, ¿qué, no? ¿Qué eco, qué voz tenéis, no? Bueno, por tanto, la idea matriz es esa, seleccionar 3 o 4 cuestiones sobre los que se pueda, que sean suficientemente amplias para abarcar temas que puedan estar, ¿no?, en vuestra mesa, en vuestro pensamiento, en vuestra actuación diaria. Bien, dicho eso, bueno, esto es mi programa, ¿no? Ahí hay mucha letra, no explicaré tantas cosas. Pero bueno, este es el programa completo, ¿no? De lo que voy a explicar, ¿no? Veréis que ahí hay distintas cuestiones, ¿no? Hay una primera idea, ¿no?, pero que va a ser muy rápida, salvo que luego a vosotros pues, os interese más, que es un desafío pendiente, y es la modernización de la negociación colectiva. A la negociación colectiva se le piden muchas cosas desde hace mucho tiempo y no se le ha dado nada más allá de quitarle determinadas patologías. Lo vamos a ver ahora. Es decir, hay un déficit de modernización de la negociación colectiva porque el legislador cada vez os manda más regalos, a veces caramelos envenenados. Cada vez fía más la regulación a la negociación colectiva, olvidando que la negociación colectiva es de dos partes que tienen intereses contrarios. Lo habéis visto en la reforma actual, pero pensar, no sé, aquí he visto a algunas compañeras, y bueno, yo que me dedico al tema de la prevención de riesgos laborales, registro horario. ¿Dónde está el registro horario? Lo que diga la negociación colectiva. La desconexión digital. ¿Dónde está la desconexión digital? Lo que diga la negociación colectiva. El fijo discontinuo, por ejemplo, que es un tema que me gustaría tratar con vosotros, si se puede hacer o no a tiempo parcial. ¿Quién determina eso? La negociación colectiva. Os voy a contar alguna otra historia que a lo mejor no esperabais, ¿no?, porque hablaba del Estatuto de los Trabajadores, pero, por ejemplo, ¿no?, que lo tengo aquí, entre interrogantes. ¿Hay obligación de negociar los convenios, por ejemplo, los planes de pensiones de empleo en las pequeñas empresas? ¿Esto es que se le ocurre al profesor y nos cuenta alguna cosa que pueda ser interesante? No, lo dice la ley. Se ha hecho una reforma de la ley de pensiones, planes de empleo, y se ha metido una reformita, el punto 8 del artículo 4 del texto refundido de la ley de pensiones, porque claro, aquí el título era el Estatuto de los Trabajadores, pero ¿y este profesor por qué no habla del texto refundido de la ley de las pensiones privadas? Pues porque ha atribuido a la negociación colectiva una obligación de negociar, en su caso, acordar, ¿no? Y tú dices, bueno, estoy seguro que la mayor parte ni habías oído, y si no, pido perdón si soy presuntuoso, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de esto? De que hay una ley de planes de pensiones que establece expresamente que hay una obligación de negociar. Claro, y tú dices, pero es así, igual que hay reformas laborales en todas las leyes que salen, ¿no? Y tú dices, claro, hay que estar ahí muy al día, ¿no? Bueno, claro, siempre a la negociación colectiva. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué se le ha dado a la negociación colectiva desde que se hizo el Estatuto de los Trabajadores? Y luego se fue devaluando progresivamente en las distintas reformas, sobre todo en el 2012. Porque lo que hace la reforma del 2021 es quitarle lastre, quitarle determinadas patologías. Pero ha sido una reforma que me gusta llamar quirúrgica, focalizada. Había 3 o 4 patologías concretas que lastraba mucho la negociación colectiva y se ha pretendido eliminar. Ahora veremos el desarrollo de eso y la efectividad, ¿no? Entonces, una primera idea que me gustaría trasladar, ¿no?, que luego creo que es un buen foro para debatir y yo para aprender, ¿no?, cuál es vuestra visión. Este es un debate pendiente. Un debate pendiente que no puede hacer solo la ley, que tiene que hacer
la propia negociación colectiva, ¿no? Esta es una primera idea que quería trasladar. La segunda idea es la reforma, presentarla en esta misma línea, ¿no? Es decir, porque como es una reforma quirúrgica, como digo, es muy de cirugía fina, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se estaba utilizando la negociación colectiva? Solo para reducir salario. Esto es un problema enorme porque los convenios colectivos, como sabéis, es la norma que debe garantizar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y la competencia leal y además la productividad. Tiene una cantidad de cosas enormes, desde la seguridad de salud, tiempo de trabajo, planes de pensiones, conciliación de la vida laboral y familiar, nuevas tecnologías, es decir, y sin embargo, probablemente con razón, claro, ahora el debate es el de los salarios, lógicamente, porque hay de nuevo una devaluación, esta vez no directamente de la ley, sino por los problemas de inflación. Pero en estos años, desde el 2012, la negociación colectiva había vuelto un siglo atrás y es única y exclusivamente a fijar el precio del trabajo. Y además a la baja, porque si fueras a la alza dices, bueno, vale, se reduce, pero para mejorarlo no, se reduce para devaluarlo. Ese ha sido el sentido fundamental, como bien sabéis, de la negociación colectiva. Y este es un problema. Bien, y entonces, la segunda pregunta, como decía, es, encontráis, ¿no? Es decir, en la jurisprudencia, las políticas, ¿no? La política sindical encuentra refrendo en la política jurisdiccional, porque los jueces también tienen política. No digo partidista, no estoy haciendo esa, ni es ni negociado, no estoy diciendo política en el sentido amplio, es decir, tienen un fin, tienen una idea, una visión de a qué responde y a qué debe servir la negociación colectiva, que a veces coincide con las partes y otras veces no. Bueno, ¿y qué gana aquí? ¿Qué pesa? ¿No? Bueno, ahí yo, lógicamente, para desgranar un poco, pues brevemente, porque esto seguro que lo sabéis, y si hay algunas dudas, pues luego tendremos en la segunda parte de mi intervención vuestras preguntas. Mi idea es problematizar un poco, ¿no? Esta es la función del profesor, ¿no? Problematizar las cosas. Claro, vosotros cuando llegáis a la reforma, que os ha costado un montón, dicen, bueno, ya está, ahora a aplicarla. Y entonces vienen los juristas y dicen, joder, todo es una fuente de problemas. Todos son dudas, todas son incertidumbres. O sea, para esto no nos sirve, ¿no? Nosotros lo que queremos es que le den a esto alegría, que maximicen, ¿no? El esfuerzo que nosotros hemos realizado. Bueno, y luego pues haré algunas cuestiones, alguna referencia. Obviamente, las reformas de la seguridad, como sabéis, de la negociación colectiva han sido muy poquitas, en realidad, como digo, muy medidas, ¿no? Como sabéis, prioridad en relación a la retribución, la cuestión de la ultraactividad indefinida y el convenio de la empresa en el trabajo externalizado, ¿no? Y ya no hay más. Claro, en contenido sí, ahí por ejemplo, pues recuerdo, ¿no? El fijo discontinuo, claro, la gran figura de la reforma laboral necesita el complemento de la negociación colectiva y sin ese complemento, porque se ha conseguido ahora mismo el objetivo cuantitativo. El objetivo cuantitativo es que haya menos temporalidad y más fijeza, más estabilidad completa y si no puede ser que sea fijo discontinuo. Pero el problema es, ¿se acaba de verdad con las discriminaciones, las diferencias o tratos peyorativos de los fijos discontinuos solo con eso? ¿O para que tenga la vida que quiso la reforma, ahora necesita del complemento de la propia negociación colectiva? Y ahora, claro, ¿y ahora quién hace eso, no? Pero hay otros elementos muy importantes de contenido, por ejemplo, las cláusulas de jubilación forzosa. Claro, como bien sabéis, la negociación colectiva arrastra muchas inercias. Muchas inercias. En la comida hablaba, ¿no? Cuando, es que, claro, tenemos los complementos de toxicidad, por ejemplo, ¿no? Y penosidad. Estamos haciendo ahora un estudio para la Comisión Consultiva Nacional, un grupo de personas investigadoras de distintas universidades españolas, y solo hemos visto 5 convenios colectivos que hayan eliminado los complementos, que los recogieran anteriormente. El resto, todos mantienen en los mismos términos los complementos de penosidad y toxicidad. Al mismo tiempo, este es un debate que tenía con Nuria, que me parece muy interesante, de la Unión General de Trabajadores de Comisiones Obreras. Al mismo tiempo,
estamos tratando, se ha reformado para que veáis, esto no es el estatuto, pero en negociación colectiva también, porque aquí tiene un peso importante. Estamos ahora mismo reformando las pensiones de jubilación anticipada y de reducción de jornada por gravosidad de las condiciones de trabajo. Mirad que este es un tema, bueno, a mí apasionante, muy interesante, porque aquí la negociación colectiva, si garantizáramos efectivamente esa, que es lo que debe ser, la prevención, estaríamos ahorrando al sistema de pensiones, que ahora está otra vez en el ojo del huracán, ¿no? Y este sería un ahorro bueno, porque eliminamos pensionistas, pero no porque los quitemos de en medio, sino porque evitamos que incurran en situaciones de gravosidad de trabajo que haga que efectivamente la gente se tiene que retirar a edades muy tempranas, con el coste de productividad que eso tiene cuando nos dicen que es una sociedad que va a envejecer, que no encontramos trabajadores. ¿Veis? Creo que hay muy poca gente que haga ese análisis. Y un estudio que ha hecho Comisiones Obreras en Andalucía que pone de relieve que casi el 23% de las personas que acceden a esa pensión lo hacen por condiciones de trabajo inadecuadas. Mirad que nos podíamos ahorrar un 23% de pensionistas en una materia que entiendo que se puede vender socialmente, que la negociación colectiva ahorra dinero al conjunto del Estado, ¿no? Bueno, la negociación colectiva tiene muchas inercias, entre otras cosas, y vinculados también a la jubilación, como os decía, las cláusulas de jubilación forzosa. Ya sabéis que ha habido una reforma, de ahí la disposición adicional 10ª, que además obliga a que en 3 años haya que cambiarlas, pero cuesta mucho porque la negociación colectiva efectivamente, claro, es que son dos partes distintas. Bueno, pues aquí ese elemento, insisto, bueno, pues veremos algunas cuestiones, si me da tiempo, si luego tenéis interés, porque ahí hay algunos cambios que pueden ser significativos. Y luego esta sería la primera parte, ¿no?, de mi intervención más normativa vinculada a vuestras prácticas. Y luego haría una reflexión en torno al derecho vivo, que llamo decir, a la jurisprudencia, ¿no?, que es otra de las partes que aparece en el título, ¿no? Ver algunas sentencias, voy a seleccionar, ¿no? Ya digo, tengo aquí, yo os di el texto, en cualquier caso, el que tenga más interés de ver con más detalle, ¿no? Pero seleccionaré alguna que me parezca o que me ha parecido más relevante desde el punto de vista de la política sindical, ¿no? Es decir, para que sea un poquito más amplio. Y terminaré, y no sé si me dará tiempo, por el moderador no lo quiero tensar mucho, pero vamos bien, ¿no? Porque luego puede salir en el debate, lo bueno que tiene esto, ¿no?, que aquí sí hay una segunda oportunidad, ¿no? Luego en el debate pues interesa. Un tema también que me está bueno, ya veis que a mí me gusta todo esto, me gusta mi trabajo, ¿qué le vamos a hacer? En la universidad ya no hay tantos así, ¿no? Pero bueno, y supongo que en otros ámbitos tampoco, pero bueno, vamos a intentar, ¿no?, mantener esa ilusión. Tenemos un nuevo instrumento, iba a pedir la oficina, me lo chiste fácil, pero en vuestras manos. Y antes de ayer estaba en Zaragoza y tratando estos temas. A mí me tocó justamente tiempo de trabajo y negociación colectiva, pero en general el tiempo de trabajo, los planes de igualdad, ¿no? Voy directamente. ¿Cómo se van a relacionar los convenios colectivos y los planes de igualdad? Porque son dos estructuras de negociación colectiva que analizan las condiciones de trabajo desde perspectivas diferentes. Unas estrictamente la igualdad, pero la negociación colectiva también tiene un mandato para desarrollar las condiciones de trabajo desde la perspectiva de género. Y os pongo un ejemplo que vi que es muy reciente, el 10º Acuerdo Marco Repsol. El 10º Acuerdo Marco del Grupo Repsol, que se acaba de publicar hace nada, 2 días, porque lo había aprobado hace un mes y pico, se mandó el depósito, en fin, el camino que llevan los convenios colectivos, y ha desplazado por completo, un tema también que me gusta trabajar, está vinculado a la seguridad de salud, ha eliminado por completo del convenio colectivo todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, el protocolo de acoso, la violencia en el trabajo, todas esas cosas. Y ha dicho esto en el plan de igualdad, como bien sabéis, se hizo una reforma en el año 2000 con 2 decretos, uno de auditoría y otro para los planes de igualdad.
Y como bien conocéis también, los planes de igualdad son estructuras de negociación colectiva en sentido estricto. Tienen que negociar, no valen comisiones ad hoc, comisiones específicas, se exigen las mismas reglas de legitimación. Es verdad que no tienen la misma unidad de negociación siempre, porque como sabéis los planes de igualdad se deben negociar siempre en empresa, mientras que los convenios colectivos se pueden, o son sectoriales o incluso de centro de trabajo, ¿no? Con lo cual se plantearán problemas. Pero, por ejemplo, en el caso del grupo Repsol, es decir, en aquellos convenios de empresa donde hay una coincidencia plena, ¿qué relación va a haber entre la negociación colectiva y los planes de igualdad? No debería la negociación colectiva articular, porque esta es la norma, la negociación colectiva, convenio colectivo, debe tener preferencia, ¿no? Bueno, ya os he puesto aquí, como veis tengo más interrogantes, pues tengo algunas soluciones, si luego os interesa, bien lo hablamos. Y no sé si es una cuita que os preocupe decir, bueno, anda, lo que nos faltaba. Ahora teníamos problemas con los convenios colectivos y ahora viene este tío y nos dice que tenemos un problema. Donde teníamos uno, ahora tenemos dos. Pues vaya, vamos a invitar a otra persona, ¿no? Que no nos dé tanta guerra. Pido entonces disculpas, pero se supone que eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Decir, oye, ¿os habéis dado cuenta de esto? Oye, pues no, pues habrá que estudiarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver si no son todos problemas y hay soluciones, que tampoco hay que abusar, ¿no? Bueno, si queréis aquí, mirad, empiezo por un tema, aunque podría ser lo que os comentaba, ¿no? Digo, para ver, ¿no? Y con un ejemplo práctico os decía, esta llamada continua a la negociación colectiva, sin ofrecerle un pilar más sólido que las viejas estructuras o, como decía, quitarle algunas lastras, ¿no? Como se ha hecho con razón en la reforma que, como sabéis, ha sido negociada y entonces pues no ha sido todo lo que se debería, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, se le han quitado lastras, hay temas muy interesantes y positivos, pero yo aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Lo que os decía antes del texto refundido de la ley de pensiones, ¿no? Porque, y esto me interesa, ¿no? Bueno, me interesa contarlo aquí, a ver cómo lo recibís vosotros. Vosotros sabéis que estáis ahora embarcados en una negociación a cara de perro con el tema de las retribuciones, la inflación, ¿no? Esto no hay que ser catedrático para saberlo, ¿vale? Solo hay que tener un poquito de información. Bien, pero aquí se plantean algunas cuestiones y os pongo el caso por poneros algunos ejemplos siempre, ¿no? Que no sea pensar solo en abstracto. El convenio del sector de la construcción estatal que se acaba de aprobar también. Sabéis que una de las mayores novedades, tiene más, pero para este ámbito, claro, lo que a mí me interesa, una de las mayores novedades es que es el primer convenio que aplica la reforma del texto refundido de la ley de pensiones en el sistema de empleo. Una de las mayores aportaciones, y así se ha vendido, y de hecho estaban dudando por si no salía la ley, ¿no? Porque ahí, bueno, ya sabéis que sacar las leyes con todo este drama político que hay y tal, pues a veces tú haces una cosa y dices, oye, pero esto va a salir o no va a salir. Bueno, afortunadamente al final, afortunadamente o no, porque ya sabéis que no cuenta ni con el apoyo de los empresarios ni con el apoyo de los sindicatos. Pero bueno, tampoco hay una crítica ahí, en fin, esta es una ley que el sindicato no ha visto, ¿no? Demasiado. Sí, lógicamente, porque hay un riesgo, claro, el desplazar a los planes de pensiones privados cuando lo que hay que defender, lógicamente, es el sistema público de pensiones, ¿vale? Para que no haya un desplazamiento. Pero es evidente que esto es una evolución en todos los países europeos, donde, pues, garantizando efectivamente una pensión pública adecuada en determinadas empresas. Pero ahora la idea es que no sean las grandes empresas, que es donde están, sino las pequeñas empresas. De hecho, esta reforma se hace para las pequeñas empresas y los autónomos. Para las pequeñas empresas y los autónomos, no para las grandes empresas que ya tienen su plan. Con ello esto realmente no va. ¿Con quién va? ¿O con quiénes va? Con las pymes, con las pequeñas empresas e, insisto, trabajadores autónomos. Un ámbito también muy interesante, pero ya os he dicho, os he prometido que no os complicaré más. Yo no estoy muy seguro de que España cumpla con la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de negociación colectiva de los trabajadores autónomos, ¿no? Y ahí tenemos un problema de disconformidad que se ha planteado en otros países, que el Comité Europeo de Derechos Sociales pues ya ha puesto de relieve que hay que reconocerle ese derecho de negociación colectiva y que, claro, nosotros no hemos podido hasta ahora plantearlo porque no teníamos reconocido el protocolo ratificado, el protocolo de reclamaciones colectivas, pero ahora ya sí lo tenemos. Y de hecho ya sabéis que se han presentado varias reclamaciones, ¿no? Y hay otras pendientes. Bueno, en cualquier caso, digo, por dejar, ya he mencionado, lo dejo ahora a los autónomos,
lógicamente me quedo en las PYME, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Bueno, la idea del convenio del sector estatal de la construcción es justamente crear un plan de pensiones específico del sistema de empleo para pequeñas empresas en el sector de la construcción. ¿Por qué lo digo y lo enfatizo como política sindical? Porque es una de las alternativas, obviamente no es a la subida salarial, pero sí es una alternativa a barajar en la negociación colectiva, porque habrá que acostumbrarse a negociar no solo la subida retributiva hoy, sino el beneficio social diferido para mañana, para el pensionista. Soy consciente, lo pongo aquí en este ámbito y luego me pueden devolver las críticas, ¿no? Es decir, eso es muy peligroso porque podrá erosionar la pensión pública. Bueno, hay que defender la pensión pública, pero claro, este es un tema que yo entiendo, bueno, yo entiendo, no lo entiendo yo solo, ¿no? Claro, esta es una idea que yo tengo, que creo, bueno, y he puesto el caso de la construcción porque creo que eso va a ir a más. Estoy convencido de que eso va a ir a más. Junto al salario inmediato, que hay que subir, por supuesto, está el salario diferido. No olvidéis que los planes de pensiones son salarios diferidos. En términos económicos, en términos jurídicos, pero no entra. Luego, si queréis, sí, pero en términos económicos, ¿cómo lo percibe el trabajador? Es salario diferido. Los economistas lo tienen muy claro, ¿no? Eso es salario diferido. Es decir, oiga, en vez de pagarle hoy, le va a pagar usted dentro de 15, 20, 30 años, cuando se jubile, ¿no? Pero mirad, bueno, vale, ¿nos gusta o no nos gusta? Ahora el jurista dice, aquí tenéis el artículo 4.1. ¿Y qué dice el artículo 4.1? Primero, bueno, esta es una cuestión, la incorporación será automática. Los trabajadores que no quieran, ahora como sabéis, tienen que hacer una incorporación. Ahora la incorporación será automática, salvo que el convenio colectivo o acuerdo colectivo que lo cree permita que puedan hacer un escrito donde se desmarque, ¿no? Y porque no se puede obligar, ¿no? No es obligatorio. Hay una incorporación automática, esto está copiado del modelo británico, ¿no? Exactamente el modelo británico que ha conseguido que el 90% de los trabajadores británicos tengan plan de pensión de empleo, ¿no? De hecho, el ministro de Seguridad Social, alguien igual recuerda que siempre menciona el caso vasco, pero en el caso vasco es distinto porque así es obligatorio. Eso está pactado, es negociación colectiva. Pasa que, claro, las empresas vascas no son las empresas del resto del país. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego salió el modelo británico, ¿no? No es que anden ahora muy fino, pero en esta materia sí que, bueno, son un referente, ¿no? Ese creo que es un tema interesante, pero ese no era el que me interesaba, ¿no? Creo que es interesante, pero no es lo que más. A mí lo que más me importa es el párrafo 8. ¿No? Para que veáis, bueno, las empresas, dice, deberán negociar, y en su caso abordar con los representantes de las personas trabajadoras. Claro, pero ahora viene la coletilla, ¿no? En la forma que se determine en la legislación laboral. Claro, ahora viene aquí, pues ya existe una obligación, yo entonces voy a ir, cuando vuelva a mi ámbito de actuación, le voy a decir a mi empresa, oye, que tenemos que negociar un plan de pensiones de empleo. Porque dice la ley que la empresa deberán, ahí lo tenéis en literal. Claro, dicen, bueno, bien, pero ¿y eso dónde está? Primero hay que convencerlo y luego cuando ya le convenza le dan la norma porque está en el BOE y le dice, oye, pero en la forma que se determine la legislación laboral. ¿Y qué determina la legislación laboral a tal efecto? Si no se ha reformado, porque debería haberse incluido en el artículo 85 como contenido mínimo de ley. ¿Qué era lo que prometió el ministro? Diciendo, vamos a reforzar la negociación colectiva. Eso es reforzar la negociación colectiva. Darle un instrumento específico para que pueda exigir, oiga, si usted no negocia esto, insisto, una cosa es negociar, como bien sabéis, otra cosa es acordar, pero es un contenido mínimo. Bueno, insisto, esto me parece interesante, desde el punto de vista jurídico me parece muy interesante por estas tensiones, pero desde el punto de vista político-sindical me parece sugerente, porque, insisto, yo creo que aquí se está apuntando una línea de trabajo que la negociación colectiva tendrá que resolver. Y sindicalmente tendré que resolver, oye, no nos interesa este tema. Bueno, ¿cómo qué? Si nos interesa este tema. Yo he puesto ya el caso del convenio del sector estatal, ¿no? Por tanto, para que no digan, eso es una locura, ¿no? Ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Bueno, pero será el único porque le ha pillado a los compañeros ahora que más vale tener un compromiso de pensión que no te suban. Bueno, vale, bien. Pero aquí tenéis un desafío importante en el que el instrumento normativo está, pero queda ahí un poco difuso, ¿no?
Bueno, vamos a otras cuestiones que me parecen que son también significativas, ¿no? Y estas ya más conocidas, ¿no? Del Estatuto de los Trabajadores. La primera idea, ¿no? La prioridad aplicativa del convenio del sector respecto a la retribución, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Pues porque tiene algunas trampas, ¿no? Es decir, hay algunos peligros que convendrá rodear, ¿no? Evitar o superar. Bueno, ya sabéis que aquí la reforma ha sido claro, ha ido directamente a quitarle al convenio de empresa la prioridad absoluta que tenía en materia retributiva. Pero cuidado, ¿no? Hay algunos temas aquí que han quedado pendientes, ¿no? Primero, no todas las materias, por ejemplo, las cuestiones retributivas vinculadas a las horas extraordinarias, que en este país es muy importante, porque bueno, esos son 4, no las 80 que dice, bueno, pues ya sabemos aquí cómo son las horas extraordinarias, por tanto es un tema importante, ¿no? Y otro tema también importante que son los sistemas de turnos, las retribuciones del sistema de turnos, por tanto, eso se mantiene, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí hay algunos elementos, pero es verdad que lo que es la parte potente, la parte salario base, los complementos, incluidos resultados, es del convenio sector. Esto es interesante porque, como bien sabéis, las grandes empresas tenían un convenio, no actuaban para devaluar, pero el problema es que han ido creciendo los convenios de empresas hechos específicamente para la devaluación, ¿no? Por tanto, esto es una buena idea. Algunos problemas. ¿Y los convenios? ¿Cómo ha quedado el derecho transitorio en esta materia? Porque, como bien sabéis, la idea de la reforma es que sea de vigencia inmediata, por tanto, afectaría a los convenios colectivos que ya estén en vigor cuando cedan. Hay dos posibilidades. Una, que se produzca el cese de la vigencia del convenio antes de la entrada en vigor de la norma o que se produzca un año después. Pero aquí la problemática que se genera es, primero, tienen un año de margen, dice el primero, pero luego hay 6 meses para la adaptación. ¿Eso qué significa? Que hay 18 meses para poner en orden esos convenios colectivos que tenían, ¿no? Que son anteriores y que la reforma quería que fuera de vigencia inmediata. Pero segunda cuestión, y si no se hace, se debe aplicar en buena lógica, pero no queda claro en la norma, pero en buena lógica se debe integrar directamente con el convenio de sector, ¿no? Salvo efectivamente nunca podrá disponer de las condiciones más beneficiosas, ¿no? Bueno, ahí hay por tanto una serie en la propia norma que ha quedado desde mi punto de vista un tanto incierto. Creo que la interpretación es clara. Si no se hace, esto no es ninguna especulación. Recordar, pasa que aquello tenía, cuando se reformaron el Estatuto de los Trabajadores para establecer los grupos profesionales en vez de las categorías, ¿cuántos convenios hicieron eso? Hay en torno a un tercio que se lo hizo, en torno al 40%, pero otro no. ¿Va a ocurrir eso? Esperemos que no, ¿no? Pero, lógicamente, aquellas empresas que tengan una ventaja competitiva se van a resistir y os van a poner problemas. Y, por tanto, habrá que tener claridad de idea. Al margen, lógicamente, y este es un tema que la negociación colectiva tendrá que plantearse, siguen ahí las cláusulas de descuelgue y las empresas multiservicios con la posibilidad de hacer un convenio propio que excepcionaría la aplicación del artículo 42.6, que es la aplicación del convenio de la actividad que se realice en la contrata, ¿no? Ahora volveré brevemente sobre este tema, ¿no? Con lo cual, ahí hay dos espadas de Damocles que la negociación colectiva debería gobernar, ¿no? Debería regular, organizar para que de verdad el principio que es inmediatez en la aplicación y preferencia en este ámbito. Luego hay un tema que no se ha tratado mucho y yo creo que ha pasado un poco desapercibido y a mí me gustaría comentarlo con vosotros. Poco por si luego, si no interesa, vamos a otra cosa y si luego interesa más en la segunda parte. La corresponsabilidad. ¿No? Sabéis que este es un tema interesante desde mi punto de vista. Solo se le ha quitado esta cuestión retributiva, pero se le ha dado una competencia más al convenio de empresa. Y aquí, ¿qué tema me preocupa?
Bueno, aquí me preocupan varias cosas. En materia de corresponsabilidad, porque se supone que efectivamente, oye, ¿por qué se apuesta por la empresa? Porque se entiende que, claro, hay que estar en el lugar más próximo, ¿no? El convenio de sector puede y debe establecer unas orientaciones, pero quien debe organizar debe ser el convenio de empresa, ¿no? Parece que esta es una cuestión razonable. Pero, atención, si ahora nos vamos nosotros al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que como sabéis, y si no recordáis, para eso está el profesor, queda siempre muy bien. Yo no le pregunto a los alumnos el número, da igual, podría ser el 125, pero bueno, es para que veáis que está más o menos preparado. El 34.8 es el que atribuye a la negociación colectiva básicamente dos obligaciones. Fijar los criterios de ejercicio del derecho y dos, en perspectiva de igualdad. ¿Y qué está pasando, no? Hay dos problemas ahora mismo que están planteando los tribunales y que el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, atención, que está marcando una tendencia que igual no es la más adecuada desde mi punto de vista, y es que está obligando a los trabajadores, normalmente a las trabajadoras que son los que lo piden, a tener que dar todos los datos relativos a su pareja, sus condiciones personales, es decir, cuáles son sus circunstancias. En el marco de la llamada corresponsabilidad. Es decir, la corresponsabilidad se está convirtiendo en una excusa, en una coartada para restringir el derecho individualizado de los trabajadores, lamentablemente, porque todavía siguen siendo mayoría, trabajadoras. Esto es un problema porque por varias razones se están invadiendo derechos fundamentales, entre otras cosas, la protección de datos. Por tanto, aquí la negociación colectiva sectorial tendrá que tener cuidado porque los convenios de empresa pueden aprovechar para cerrar ese círculo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia muy reciente, de hecho, del País Vasco, no, perdón, Las Palmas, lo he dicho antes, de Las Palmas, pues ha puesto de relieve que sí, que esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Primera. Segunda cuestión que está ocurriendo en la práctica. Se está responsabilizando a las trabajadoras que piden esa adaptación de jornada de los problemas de conciliación de aquellos a los que le afecta. Y se está generando conflictos, no ya, digo porque como tuvisteis un tema de capital-trabajo, ¿no? Se está generando un conflicto trabajo-trabajo. Se trata de enfrentar que sean los propios trabajadores, las que exigiendo su propio derecho a conciliar se opongan o generen un conflicto al propio empresario para que el empresario lleve como criterio decir, oiga, esto a mí me arma la de Dios, es Cristo, y me genera un problema, porque claro, como están diciendo ahora, donde alguien deja de hacer ese turno, tengo que poner a otro. ¿Por qué llamo la atención? Porque creo que esto ni lo debe resolver la jurisprudencia, ni lo pueden resolver los convenios de empresa. Es algo que deben los convenios. Los convenios del sector deben establecer algunas pautas. Y en cualquier caso, cuando se firmen convenios de empresa, los sindicatos, los representantes legales de los trabajadores, en fin, en función de la dimensión que tenga esa unidad, pues debería atenderlo, ¿no? Específicamente. La segunda cuestión, en el artículo 42.6. El trabajo externalizado, ¿no? ¿Qué riesgos hay aquí o veo? ¿Qué problemas veo aquí? A mí me parece muy interesante, como bien sabéis, el artículo 42.6 lo que viene a decir es que en esta generalización que se hace de acudir a contratas y subcontratas, que quien trabaja en una actividad pues sea el convenio que se aplique. Ahora bien, aquí ha habido o hay varias trampas, ¿no? Reglas y excepciones. La primera, como he dicho, y es que si la empresa tiene un convenio propio, incluida la empresa multiservicio, ya no sería de aplicación. El segundo es que aunque esa es la regla general, la de la actividad realmente realizada en la contrata o subcontrata, hay una cláusula ahí un poco incierta que es, salvo que sea aplicable otro convenio colectivo en función del título tercero. Claro, tú dices, bueno, ¿y esto? ¿Y estos quiénes son? Ahora lo veremos con casos concretos y uno muy reciente también de Las Palmas, ¿no? Aunque se han planteado en otros convenios de hostelería, ¿no? De Las Palmas. ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? Para desentrañar, ¿no? Porque se supone que estoy aquí para eso. ¿Qué hay detrás de esta cláusula?
Se supone que detrás de esta cláusula, un tanto enigmática, ¿no?, y laberíntica, de, bueno, salvo que sea aplicable otro convenio según el título tercero. ¿Y eso qué es? Bueno, detrás de esto está la práctica convencional muy positiva y muy interesante que habéis conseguido difundir de la acción sindical de obligar a las empresas principales a exigir a las empresas contratistas que garanticen al menos el salario. Bien, como sabéis, aquí hay un problema y es que no se puede, un convenio colectivo no puede vincular a empresas de otros sectores, porque no tiene legitimación, porque no tiene representatividad. Pero lo que sí puede es obligar a la propia empresa principal a que en los contratos mercantiles que firman incluyan estas cláusulas. Luego hay algunos que establecen, si no lo hacen, piden responsabilidad, otros convenios colectivos no llegan a tanto, ¿no? Claro, por lo tanto, esto es decir, bueno, pues entonces esto genera cierta incertidumbre, pero nos da cobertura a lo que hacemos los sindicatos. Quiere tenernos en cuenta y decir, hombre, si usted consigue que haya otros convenios colectivos aplicables que sean más garantes que el propio que corresponda a la actividad, pues eso es positivo, ¿no? Claro, lo negativo, y ahora lo mencionaré ya en mi segunda parte, y ya iré terminando, es que eso está generando mucha litigiosidad. Está generando mucha litigiosidad y se plantean problemas entonces de legitimación para impugnar esos convenios colectivos, ¿no? La mayor parte son las empresas, por tanto vosotros decir, oye, pues que se planteen problemas para que las desestimen, pero en alguna cuestión se ha planteado problemas por vosotros mismos. De hecho, Comisiones Obreras, el Servicio Jurídico, ha planteado algunas impugnaciones, ¿no? Un caso alguno muy interesante, aquí lo tengo, ¿no? Entonces, este es un tema también a tener en cuenta. Y luego hay una cuestión de la que casi nadie habla, ¿no?, porque lo da eso por hecho. Hay otra tercera excepción que son los centros especiales de empleo. Según mis informaciones, no sé si vosotros tenéis mayor información, entonces pues agradecería eso, pero según mis informaciones, esta es una colada del Ministerio. Esto no se pactó. La excepción de los centros especiales de empleo no estaban en el acuerdo previo. Lo introduce el Ministerio a la hora de publicar la norma, que para eso tiene el boletín oficial del Estado. La excusa que se da, o la razón que se da, no entro ahora en valorar la excusa, la razón que se da es que esto es aplicar una jurisprudencia que ya estaba en vigor, ¿no? Sentencia reiterada, de hecho, algunas muy relativamente recientes, del año pasado, la mayor parte son del 2015-2017, que decía que los centros especiales de empleo, efectivamente, dadas sus singularidades, no podían entrar en el convenio, aunque hubiera obligación de subrogación, ¿no? Una cosa es la subrogación en la relación y otra es, oye, ¿qué salario le pago? ¿No? Pues le tienes que pagar el salario que corresponda al convenio de las personas con discapacidad, ¿no? Esta es la idea, por tanto, distinguir la subrogación obligatoria de qué convenio es el aplicable. Pero yo os pongo encima de la mesa una cosa que seguro que conocéis. Los centros especiales de empleo son entidades muy heterogéneas. De hecho, hay centros especiales de empleo de iniciativa social y otras de iniciativa económica. ¿Esto quién lo dice? ¿El profesor que nos han traído esta tarde? No. Lo dice la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué? Porque seguro que sabéis, y si no, pues yo recuerdo que como bien sabéis, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo tienen reservadas unas cuotas de los contratos públicos. De tal manera que sean espacios reservados para ello, porque para compensar las mayores dificultades que tienen. Bien, ¿qué ha ido ocurriendo? Y seguro que vosotros lo conocéis. Por ejemplo, empresas como CLEFE se han ido quedando con todos los centros especiales de empleo que hacen competencia desleal. Y entonces, ¿qué hubo que introducir en la Ley de Contratos del Sector Público? Hubo que introducir una cláusula que decía: solo se reservará esta cuota determinada de contratación pública a los centros especiales de empleo de iniciativas. Claro, este concepto no aparece ni en el Estatuto de los Trabajadores ni normalmente en los convenios, es decir, es un concepto que ahí se ha quedado
lógicamente sí, en el ámbito de la ley. De hecho, en el texto pongo algunas resoluciones de tribunales de contratación y tal, ¿no? Bueno, ahí os he dado alguna información, algunas referencias bibliográficas de gente que lo analiza. Bueno, para el que tenga interés en hacer un estudio, yo lógicamente eso no lo puedo hacer aquí porque sería muy tedioso y bueno, al final es aburrido y probablemente innecesario, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis la información. Bueno, a mí me parece que este es un tema que quizá, ¿no? Quizá lo pongo de relieve, no sé, los que trabajáis con ese sector, ¿no? Pero claro, porque es un sector bastante significativo y que se queda con muchas contratas. Y hay empresas muy potentes, empresas principales, que utilizan justamente este elemento. Y la negociación colectiva debería haber ahí una mayor coordinación desde mi punto de vista, igual que lo ha habido entre el artículo 42.6 y el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público, del que luego voy a volver a hablar, que es el que habla de el convenio aplicable en el caso de la subrogación, ¿no? Bueno, voy a ir ya a la segunda parte, como ya he hecho por las llamadas sectoriales. Bueno, aquí hay un tema. Bueno, lo dejo aquí y solo lo planteo, ¿vale? Por si luego os parece interesante. Porque salió en Zaragoza. Yo discrepaba, pero bueno, ahí la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que eso es así, pues ya está, si lo dice la presidenta, pues ya está, pues así es. Bueno, y claro, sí, ahí cuando habla además era la presidenta y hablan ahí casi como una sentencia, pues, de hecho le daban 2 minutos, en 2 minutos, esto es lo que es. Bueno, pues ya está, no hay más espacio. Es un tema que creo importante recordar. ¿Se pueden hacer contratos fijos y continuos a tiempo parcial si no lo prevé el convenio colectivo? He oído no y sí. He oído no y sí. Yo creo que sí. Yo he oído por ahí no, como aquel, no a la una, no a la... A ver, lo subastamos. Bueno, luego si queréis en el debate, pero ya os pongo de relieve. De hecho salieron varias sentencias. ¿A vosotros os parece? Venga, ahora os voy a preguntar yo a vosotros, ¿no? Antes de que me preguntéis a mí, voy a aprovechar ahora que estoy aquí. ¿Os parece razonable que al contrato indefinido le añadamos discontinuidad y parcialidad? No, ahora ya es no, antes había sí, ahora ya es lo del sí. Bueno, pues de esto estoy hablando. Claro, porque lo que dice ese precepto es que, supongo que esto es una presión empresarial. Claro, dijo, bueno, vale, el fijo discontinuo, pero porque si es fijo discontinuo, la flexibilidad que perdemos de la temporalidad la ganamos en la discontinuidad. Ya no me pongas un segundo elemento. Yo no estuve lógicamente en la negociación, entonces no lo sé, pero quiero imaginar, porque esto, desde mi punto de vista, lo razonable, la patronal diría, pero bueno, y en aquellos sectores donde por las especiales características tengamos que subir, bajar. Recordar que la parcialidad implica que hay horas complementarias o no complementarias, ¿no? Esto es un elemento importante que ha pasado desapercibido. Si tienes parcialidad, tienes la posibilidad de horas complementarias que, como sabéis, sube, baja y vale exactamente lo mismo que la hora ordinaria, ¿no? Entonces, creo que se produciría en esos términos y entonces, bueno, pues ahí se aceptó en aras del acuerdo, decir, bueno, vale, ¿no? Dirían, ¿no? Los sindicatos, vale, bien, si esto va a romper el acuerdo, pues no, pero que lo haga la negociación colectiva. ¿No? Esta es la clave, que lo haga la negociación colectiva. Si la negociación colectiva en determinado sector entiende que por las peculiaridades, que lo dice la norma, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo ya? Y os lo pongo de relieve. Insisto, lo decía la magistrada y hay varios compañeros míos, ¿no? Catedráticos de universidad, que estaban en esa línea. Se han presentado ya varios trabajadores a los que le han, efectivamente, sin convenio colectivo que lo preveían, le han hecho contratos de trabajo indefinidos, pero a tiempo parcial. Y ellos te digo, oiga, usted no me puede hacer este tipo de contratos si además me va a introducir la fijeza discontinua porque no hay convenio colectivo. Bueno, pues, ¿qué creéis que han dicho los tribunales? Uy, silencio aquí, no. ¿Sí? ¿Lo rifamos también? Sí, a la una. Pues efectivamente, porque hay una mala práctica. Así se lo dije a su señoría y no le gustó mucho. Es que a mí me pagan por criticar justamente a los tribunales y a ellos por hacer las sentencias, pero es que mi oficio es este. Criticar no por criticar, sino tratar de hacer un análisis y dar razones, lógicamente.
La idea de esta doctrina judía de la sentencia es que, como no está prohibido expresamente y hasta ahora se ha venido haciendo así, pues ¿por qué no se va a poder hacer así, aunque no lo diga un convenio colectivo? Por tanto, aquí tenéis un desafío importante. Tenéis un desafío importante porque una figura que es interesante, que hemos rescatado y le hemos quitado, ¿no?, aquella leyenda que tenía el trabajo a tiempo parcial, fijo discontinuo. De hecho, recordar lo que pasó con los fijos discontinuos en la legislación de escudo social, que siempre se quedaban fuera. Y tuviste que estar reclamando, oye, los fijos discontinuos, ¿qué? Ah, bueno, sí, ahora sí entra. Venga, en el próximo decreto ley, como había decreto ley toda la semana, pues había posibilidades de rescatarlo. Vale, hemos conseguido quitarle un poco ahí ese elemento de precarización, se ha hecho una reforma de las prestaciones por desempleo para poder darles mayor cobertura en el ámbito asistencial, vale. Pero tienen ahora una espada de Damocles, es que se le puede introducir efectivamente el elemento de parcialidad. Ya sabemos que la parcialidad afecta no solo al tiempo de trabajo, sino al salario, ¿no? Por tanto, aquí hay un riesgo que entiendo que la negociación colectiva debería afrontar para no abrir ahí una brecha significativa. Bueno, y en la segunda parte, como decía, para terminar, aquí he seleccionado, ¿no?, algunos, no tengo por qué hablar de todos, pero sí de algunos que me parecen interesantes, ¿no?, en los 8 o 9 minutos que me deben quedar, ¿no?, más o menos. Primera idea, ¿no?, para relacionar lo que he explicado de la norma y los problemas que yo veo prácticos con la lectura de los tribunales. Bien, yo os traigo esta sentencia, la 718-22 de 13 de septiembre, que es el convenio de hostelería de Las Palmas. Dado que venimos a Las Palmas, me parece, hay bastantes más, digo, porque no los que vengan de Valencia, no se me enfade nadie y diga, oye, pues no hay, bueno, pues ahí tenéis en el papel una sentencia del año 2020, en el convenio provincial de hostelería de Alicante, luego hay otros convenios relacionados con las comunidades de propietarios, sentencias muy recientes que van un poco en esta línea, ¿no? Pero bueno, me centro solo en esta porque, bueno, pues es de la casa, ¿no? Bien, ¿qué problema hay aquí? ¿No? ¿Qué problema hay aquí? El problema que hay aquí es, efectivamente hay una práctica, como decía, muy sugerente por vuestra parte, y es de intentar que los convenios de las empresas principales, convenios sectoriales, ¿no?, terminen aplicándose a las empresas de trabajo externalizado. Claro, ¿eso qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que las asociaciones empresariales de esa empresa en general y de multiservicios en particular la están impugnando. Bien, aquí afortunadamente, por tanto parece interesante, aquí estáis encontrando el apoyo de los tribunales. En este caso se desestima la demanda. ¿Por qué? Pues porque hay que distinguir, dice el tribunal, distingue entre ilegalidad y lesividad. Os recuerdo brevísimamente, ¿vale? Para los que no tengáis ahí un conocimiento más específico, los que lo tengáis me perdonáis un poco, que trate de simplificar, pero es para que no se me quede nadie atrás, ¿no? Como se dice, todo el mundo pueda entender de qué estoy hablando. Un convenio se puede impugnar por ilegalidad cuando, siendo yo parte del ámbito funcional, ese convenio vulnera el Estatuto de los Trabajadores o otra ley que pueda ser aplicable, ¿vale? En ese caso, por tanto, hay ahí posibilidad de declararlo ilegal. ¿Qué están diciendo los tribunales? Que las empresas multiservicios, como no están dentro del ámbito funcional, no puede haber una ilegalidad de ese convenio colectivo. Claro, dice, bueno, entonces, bueno, ya respiramos. Sí, pero hay una segunda vía, ¿no? Siempre hay un plan B. Por ilegalidad no, pero por lesividad, es decir, vale, yo no estoy dentro, no puede ser ilegal para mí algo, si a mí esto no me puede afectar, ¿cómo va a ser ilegal para mí? ¿No? Será ilegal algo que me afecta a mí, pues si no me afecta a mí, no puede ser ilegal para mí, para otra empresa podría ser ilegal, pero para mí no puede ser ilegal. Por tanto, usted no tiene legitimación para impugnar esos convenios. Vale, perfecto. Pero dice, bueno, pero hombre, me hace la Pascua. O me puede hacer la Pascua, porque si me obligan a pagar salarios más elevados, mi competencia desleal, claro, ellos no dicen desleal, mi capacidad competitiva, claro, lógicamente, se resiente. Y además, suele introducir un segundo argumento. Joder, me hace usted, bueno, el joder no, pero en fin, esto es, perdón, complejidad organizativa, ¿no? Es decir, onda,
Si usted ahora me obliga a introducir esos convenios distintos de las empresas principales, pues aquí tengo un convenio, aquí tengo otro convenio, aquí tengo otro convenio. No saben que hay aplicaciones tecnológicas suficientes como para saber cuál es el convenio colectivo, hacer la nómina y pagarla, ¿no? Ya está. Pero bueno, es verdad que en abstracto. Bueno, ¿qué han dicho los tribunales aquí? Han dicho, vale. Pero para que usted pueda invocar ese daño, no me puede usted contar que le va a fastidiar la competencia o me tiene usted que demostrar. Se viene aquí con datos, con cuentas y decir 5 minutos. Perfecto, suficiente. ¿Vale? Por tanto, este es un elemento que me parece muy interesante, ¿no? Donde aquí sí que encontráis, ¿no?, el respaldo de los tribunales, ¿no? Bueno, voy a ir al tercer punto. Luego, en esta misma línea hay un tema importante, que este sí que os concierne, bueno, que todos os conciernen, ¿no? Traigo el convenio colectivo en las plataformas digitales, porque aquí hay un problema. El primer convenio, que no es colectivo estatutario, sino estatutario firmado, se aplica solo a los trabajadores directamente concernidos, pero no a los externalizados. Y vosotros sabéis que ahora tenéis una batalla importante. De hecho, ya ha habido una sanción con la Inspección de Trabajo. Esta empresa y otras empresas del sector, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Externalizar. Están externalizando, están contratando con otras empresas. Y aquí hay dos riesgos importantes que creo que deberían desactivarse. Primero, están funcionando esas empresas como empresas de trabajo temporal. Por lo tanto, la normativa aplicable debería ser el mismo de la empresa principal. Pero es que, además, aquí hay una espada de Damocles, y es que el propio convenio, es verdad que aquí es estatutario, pero estáis negociando un convenio sectorial. El propio convenio estatutario aquí está dándole cobertura a esa exclusión, ¿no? Por tanto, yo veo aquí cierto riesgo que convendría analizar, ¿no? Luego hay otros temas de tiempo de trabajo que si luego queréis, que me parece también muy interesante. ¿Cuál es el tiempo efectivo de trabajo en las plataformas digitales? ¿Todo el tiempo de conexión? El tiempo de prestación de servicios es tiempo de presencia, cuando uno está esperando en el vehículo o en la motocicleta. Eso es tiempo de presencia, pero en el derecho europeo no existe el tiempo de presencia. O es tiempo de trabajo o es tiempo de no trabajo. No hay otro, ¿no? Y decía, para terminar, ¿no?, en estos minutos, hay una cuestión que me parece muy interesante, la subrogación convencional y la reversión de servicios públicos. Vamos a ver, aquí os traigo varias sentencias. Porque hasta ahora, ¿qué estaba pasando? Cuando hay una administración pública que decide absorber las actividades que antes se externalizaban, puede ocurrir dos cosas. Que lo haga con personal propio, en cuyo caso no se subroga, o que no lo haga con ese personal propio, entonces tenga que subrogarse. Pero dice el artículo 133 del que antes hablaba: en los términos establecidos en el convenio colectivo de eficacia general. Y aquí se plantea un problema. ¿Cuál es ese convenio colectivo? Porque bien sabéis, y si no sabéis, yo os recuerdo que había una jurisprudencia del Supremo que dice que las administraciones públicas no están dentro de los convenios colectivos donde no están representadas. Y por tanto, esos esfuerzos se quedan en la melancolía del esfuerzo baldío, porque se dice, no, tiene que ser convenio colectivo aplicable. Pero la ley no dice eso. La ley dice convenio colectivo de eficacia general. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque aquí han salido dos sentencias dos sentencias de Baleares muy interesantes. Y es que entiende que es una excepción que la propia ley ha creado y arrumba con esa jurisprudencia. A mí me parece muy interesante porque, hasta donde yo sé, uno de los objetivos de política sindical en estos años es pedirle a las administraciones públicas que recupere buena parte de los servicios públicos. Pero, claro, cuando los recupere, ahora tendréis un problema de subrogación de convenio colectivo aplicable. Y si se aplica la doctrina jurisprudencial hasta ahora, tendréis ahí un obstáculo, un freno. Si consiguiera imponerse esta nueva doctrina, ahí tendríais de nuevo un aliado para decir, no, en aplicación del artículo 103, esto no es Estatuto de los Trabajadores, pero se aplica el artículo 130.3 de la Ley de Contrato del Sector Público.
Y ahí tengo una sentencia del País Vasco, esta de 1 de marzo del 22. Esta es muy interesante porque en este caso la reversión no era de una empresa pública, sino de una empresa principal privada. Lo más interesante de esta sentencia es no solo que aplica la subrogación, hoy me he enterado que está recurrida y que el Tribunal Supremo ha admitido el recurso, ¿no? Por tanto, habrá sentencia de fondo, ¿no? Veremos cómo queda. Es muy interesante sindicalmente, ¿por qué? Porque condena a la empresa a la subrogación y a 120.000 euros de indemnización porque en el trasfondo había, justamente fueron a desprenderse, qué casualidad, de aquella parte en la que estaban la mayor parte de los representantes del comité de empresa, ¿no? Y entonces, por tanto, junto a la subrogación hay una vulneración de derechos fundamentales. Si me das un minutito, solo la primera parte, ¿vale?, del punto 4, porque me parece, la otra es más técnica. La primera, se diluye la homogeneidad, no, la pregunta, ¿no? Se diluye la homogeneidad en la absorción y compensación con la nueva doctrina flexible. Esto que os puede parecer enigmático, os lo voy a explicar en un minutito para que veáis que puede ser importante. Esto ya es retribución, ¿no? Vamos a los temas que hoy están más candentes. Ya sabéis que ahí está habiendo un problema aquí, igual que os he puesto ejemplos, ¿no? He buscado un poco para equilibrar. Os he puesto ejemplos de sentencias que van a favor, ¿no? Que acogen, ¿no?, el criterio de política convencional de poner freno a determinadas patologías como es esta utilización de la negociación colectiva solo para la competencia de ella. Bueno, en este caso puede estar ocurriendo lo contrario, ¿no? Vosotros sabéis que estáis en una lucha ahora con los incrementos salariales, pero ya habéis perdido una batalla. Yo creo que no necesariamente era la única interpretación, pero lo dice el Supremo. Primero, la compensación social, las subidas del salario mínimo interprofesional, ¿no? Primera idea, efectivamente, había varias interpretaciones. Una era decir, oiga, en aquellos, dado que el salario mínimo interprofesional es un concepto distinto, apartado de cualquier otro concepto retributivo, porque lo que retribuye es no solo la actividad que se realiza y en la empresa, sino la vida digna, las circunstancias económicas, no debería absorberse con ningún otro complemento, ¿no? Esta era la tesis sindical, que a mí me parece muy razonable, pero que el Tribunal Supremo ha dicho que no, que siempre que esté por encima, efectivamente, el salario mínimo interprofesional, los complementos como los de antigüedad se absorben, ¿no? Por tanto, primera batalla perdida. Pero atención, porque hay otro riesgo. Hay otro riesgo de perder esta batalla que convendría aquí pues que el tribunal se aclarara, porque vamos a ver, ¿qué está ocurriendo ahora también? Claro, se multiplican los complementos, se diversifican. Nosotros, la doctrina tradicional ha sido, claro, porque a ver si vamos a estar subiendo los salarios y luego lo estamos absorbiendo, ¿no? Aplicamos las cláusulas de absorción y compensación y entonces lo que me dan por un lado me lo quitan por otro. De eso hablo, aunque lo intente explicar con jurisprudencia y técnicamente, pero esto espero hacerme entender, ¿no? Esa es la claridad. Yo subo el salario, incluyo algunos complementos, pero luego tengo las cláusulas de absorción y compensación y entonces me lo dan por aquí, me lo quitan por allí, pues hemos hecho un pan como una torta, ¿no? Vale, ¿no? Entonces, ahora, vale, impugno, ¿no? Bien, ¿qué decían los tribunales? Oiga, no, claro, la absorción y compensación implica que tiene que haber una estricta homogeneidad. Oiga, tenemos que hablar de las mismas partidas. Tenemos que hablar de partidas idénticas, porque si no, no se pueden absorber y compensar. Apenas haya una diferencia causal o de grupo retributivo, no se puede absorber o compensar. ¿Vale? Bien, pues entonces ya estamos tranquilos. Problema. Ha habido varias sentencias, ha habido varias, pero en fin, más reciente, yo he puesto esta, la de 11 de mayo, en la que ¿qué está ocurriendo? Pues que el tribunal se está corrigiendo a sí mismo, pero sin decir que se está corrigiendo a sí mismo, lo cual genera incertidumbre. ¿Y qué está diciendo? Bueno, aunque en este caso concreto dijo, en este caso concreto no es aplicable la doctrina flexible, sí abierta ha dicho, en otros casos no tiene que haber una identidad causal, bastaría con que pertenecieran al mismo grupo retributivo. Y aquí ya nos han fastidiado porque, y el grupo retributivo, por ejemplo, en complementos de resultado de beneficio, ahí los complementos pueden ser muy diferentes. Y de hecho la negociación colectiva va en la línea de diferenciar. Si no solo se tiene en cuenta
las causas de los complementos, sino el gran grupo al que pertenece, como es obvio, no hay que ser catedrático de una universidad para entender que se amplían las posibilidades de absorción y compensación, con lo cual puede ser ahí un hándicap importante. Bueno, ya no te pido más veña y te agradezco el minutito que me has dado y ya está. Hasta muy... Ha estado muy ajustado en el tiempo, la verdad es que no ha hecho falta ni sacarle el papelito que sabía perfectamente lo que le quedaba. Muchas gracias por la exposición. Yo reconozco un cierto agobio, ¿no? Porque entre eso de que a la negociación colectiva cada vez se le exige más y las materias que se le van exigiendo no son de menor calado, sino que son del paque, vamos a tener que poner todos a estudiar aceleradamente para que no se nos escape nada de las potencialidades que tiene la propia negociación colectiva, porque de lo contrario lo que estaríamos es dejando desguarnecidos a los trabajadores y a las trabajadoras que queremos representar, ¿no? Un poco duro, ¿no? Es decir, el mensaje. Pero en cualquier caso muy interesante y ese es el reto que tenemos y para eso se organizan este tipo de escuelas y de jornadas de formación. Palabras, venga, ¿quién quiere abrir el foro? ¿Ahora? Bueno, la primera pregunta, yo vengo a llorar porque de toda la ponencia, efectivamente, la negociación colectiva nos exige cada vez más a las organizaciones sindicales, pero también la sentencia, aquí voy a llorar a los magistrados y a la justicia, cada vez la sentencia es un poco más difícil. Hablamos de algún tema que está súper interesado en la provincia de Las Palmas, en la negociación del convenio con los fines discontinuos parciales, como defendemos nosotros esto, no la estación que hay en Canarias, que no es como otras comunidades que se pueden justificar una parcialidad final continua. Aquí en Canarias nosotros defendemos que no. Y a pesar de que nosotros al principio nos inflábamos el pecho de que la reforma laboral permitía, pero a través de la negociación colectiva, ya nos ha quitado ya cualquier esperanza de que sí o sí vamos a tener fijos discontinuos parciales en nuestra provincia. Y después ya por la compensación absorción es otro lloro, porque efectivamente los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores intentamos que el salario suba a través del SMI, a través de la negociación colectiva, pero después nos vienen esas maravillosas sentencias que nos tumban absolutamente todo y que nos tenemos que conformar con seguir devaluando los salarios con la famosa compensación y absorción y donde los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo. Vengo realmente a decir, bueno, sí, ahora. ¿Qué hacemos? Sí, ahí voy, ya te digo que eso, ¿no? Sí, vale. Bueno, vamos a ver, porque yo soy mafaldiano, ¿no? Seguidor de Mafalda, que decía, siempre hay gente, ¿no?, que divide, ¿no? Esto también, hay dos tipos de personas, los que dividen en dos y los que no, ¿no? Bueno, hay dos grupos de personas, ¿no? Los que generan problemas a las soluciones y los que buscamos soluciones a los problemas, ¿no? Pero, como se decía bien, es mejor conocer, ignorar nunca es bueno, ¿no? Es verdad que uno puede vivir un poquito más feliz, porque como lo ignora, dice, oye, pero yo no lo sabía, pero recordar que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, ¿vale? Es decir, vamos a estar preparados, ¿no?, cuando vayamos a la negociación. Mira, voy a intentar, primero, por muy seria que era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por poco tiempo que tenían, yo creo que eso es un error, ¿no? Y entonces lo que hay es que combatir. Eso es un error. Eso no tiene sentido. Vamos a ver, ya digo que esto es una cuestión de resistencias mentales, ¿no? Al final, los juristas, ¿no?, ya no digo los jueces, los juristas tenemos la idea de que cuando viene una nueva ley, igual que en la negociación, las resistencias, ¿no?, las inercias que antes decía, también las tenemos nosotros. Queremos que lo que diga la nueva ley sea conocido por nosotros y entonces tendemos a interpretar lo nuevo conforme a lo viejo. Pero entonces, ¿para qué queremos lo nuevo, no?
Si la norma dice que tiene que haber una habilitación de la negociación colectiva, no tiene ningún sentido el trabajo parcial. Y entonces tendréis que incidir aquí, no sé si hay compañeros o compañeras del servicio jurídico, que hay que empeñarse, ¿no? Sé que es más difícil incluir en la negociación colectiva que no se haga, porque los empresarios no van a dejar claro, esa es una ventana de oportunidad que los empresarios van a decir, sí, hombre, vale, muy bien. O os pedirán otra cosa, dirá, oye, si metemos esto, a ver, ¿no? Porque claro, todo no puede ser, ¿no? O sea, yo soy consciente de esa limitación, pero primero, aquí la batalla jurídica no está perdida, es un Tribunal Superior de Justicia, no es el Tribunal Superior, ¿vale? Entonces, todo juez siempre se cree que están igual que un catedrático, en una catedrática. Tampoco vamos ahora, ¿no? Solemos creer que cuando hablamos pontificamos. Bueno, y no es así, ¿no? Luego tienes otra compañera, otro compañero que te dice, eso le pasa a ellos. Esa sentencia han dicho que sí. Yo tengo muchas reservas de que eso se vaya a convertir. Por tanto, no perdamos toda esperanza, ¿vale? No estamos todavía en Dante, no estamos todavía en la Divina Comedia. La segunda cuestión, a mí se me ocurre una cosa. Intentar, en la medida en que se pueda, especificar el complemento. Es decir, que en vez de que sean complementos muy genéricos, que puedan entrar en el mismo grupo retributivo, tratar en la medida en que se pueda, insisto, ¿no? O sea, esto, claro, decir, oye, Cristóbal, el complemento de productividad al final, pues es el complemento de productividad. Ya, pero a lo mejor el complemento de productividad no tiene que ser exactamente el complemento de disponibilidad, por ejemplo, o el de utilización de determinadas herramientas, o por ejemplo el complemento de Smart Work, que ahora hay algunas empresas que están recogiendo a aquellos trabajadores que tienen mayor disponibilidad, no lo llaman así, lo llaman de movilidad, no de teletrabajo, ¿no? Lo he visto en convenios como Telefónica, Santander y tal, que hablan ya, aquí es que tiene que ser todo smart porque es inteligente, ¿no? Aquí nadie quiere ser. Somos poco inteligentes, pero si le ponemos la palabra smart, ¿no? Smart City, Smart University, Smart Contract, Smart Trabajo, ya parece que está todo bien, ¿no? Luego va y dice, pero si era lo mismo que antes, ya, pero se llama Smart, leche. Ah, vale. Entonces, ni media palabra, ¿no? O sea, yo soy consciente de las limitaciones, pero también te digo una cosa. Estas son sentencias que abren camino, pero no están consolidadas. Entonces yo creo que es importante que la propia negociación colectiva sea consciente de eso y haya estos elementos que hagan que la propia jurisprudencia diga esto no puede avanzar por aquí, ¿no? Porque, insisto, de hecho en este caso no hubo, ¿no? O sea, esto tuvo final feliz. Es verdad que yo lo que alerto es, oye, en este ha tenido final feliz, pero ya apunta que a lo mejor otros no tienen ese final feliz. Oye, pues vamos a apuntar y vamos a decir, ¿qué podemos hacer? Afinar un poquito. Cuando introducimos complementos, vamos a intentar que tengan causas más específicas, en vez de que sean causas más genéricas, ¿no? En cuyo caso no podría ya prosperar, ¿no? Ni siquiera con la doctrina flexible. Venga, más. Lo bueno de hablar mucho es que aplana el auditorio y luego ya no tienen ánimo para... Bueno, espero haberme explicado por lo menos, ¿no? Que esa es siempre la preocupación que yo tengo. No me gusta hablar para mí, sino intentar hablar para vosotros y que, bueno, es verdad que algunos temas son complicados, pero veo que son cosas, ¿no? Por ejemplo, los convenios que vais a firmar en relación que se están negociando en relación a las plataformas digitales. Pues claro, nos quedamos relativamente contentos cuando los tenemos ya laboralizados, aunque tampoco... Pero ¿qué pasa luego con el contrato a tiempo parcial? Se están pactando contratos solo para fines de semana. Y lo está reconociendo estos convenios colectivos. O, por ejemplo, el tiempo efectivo. El tiempo efectivo no está reconociendo todo el tiempo de conexión. Entonces, bueno, habría que ir, ¿no? Preparados ahí sí, en esas mesas, para que estos temas estén un poco más afinados, porque ahora son miles de trabajadores, ¿no? Sí, no se anima nadie. A ver, como antes se han formulado algunas preguntas, a mí me ha quedado una que me parecía que generaba, que es el tema de los planes de pensiones, ¿no? en las empresas, ¿no? ¿Vosotras cómo lo veis? A ver si nos suben el salario, ¿no? Como para tener los planes de pensiones, no, pero es un buen tema, sí. Entendiendo que efectivamente la política general del sindicato no
cumplimiento del fortalecimiento del sistema público de pensiones. Eso no creo que nadie lo cuestione, ¿no? Pero es verdad que en el propio sindicato, claro, o sea, hay una línea de pensamiento que viene a decir lo que antes que esto planteaba, ¿no? Es decir, bueno, eso no puede acabar debilitando el sistema. O más que debilitar el sistema, puede acabar suponiendo que aquellos trabajadores de empresas más grandes, más consolidadas, con una proyección mayor de futuro, etcétera, etcétera, puedan dar a sus trabajadores y trabajadoras un plan de pensiones y tal, y aquellos trabajadores en condiciones muchísimo más precarias, conociendo el tejido productivo de este país, ¿no? Formado por pequeña y mediana empresa en un 95%, ¿no? Es decir, puede suponer que se queden colgados de la brocha y entonces hayan unos trabajadores como de primera por haber tenido la fortuna de haber acabado trabajando en una empresa fuerte, y trabajadores y trabajadoras de segunda porque han tenido la desgracia de acabar trabajando en una empresa pequeña que no estaba en condiciones de hacer ese salario diferido, ¿no? para cuando te jubiles, ¿no? Ese es un debate real. Ahora, yo digo una cosa, nosotros nos tocó negociar en la mesa de la función pública en ese momento el plan de empleo para el plan de pensiones para los empleados públicos, hablando casi de la misma historia, porque me parece que estaba de ministro de Economía, bueno, estaba de ministro de Administraciones Públicas Javier Arenas y de Economía Rato, que ha pasado un rato, desde entonces ha pasado un tiempo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nosotros al final optamos porque el problema que teníamos era de que los incrementos salariales directos que podía haber en aquel momento eran ínfimos y era una forma pues, de incrementar el salario difundiendo su impacto, ¿no? Ahora, es un debate perfectamente legítimo, ¿no? Bueno, pues si se animan, y ya que me dan la oportunidad, porque me parece muy interesante, voy a introducir algunos elementos más. Ya aprovecho, si no habláis vosotros. Quería hacerte una... Pues perfecto, entonces. Así no hablo yo, digo, hablar vosotros porque si no consumiremos la hora, aquí hay que estar hasta que la hora establecida, si no hablaré yo, así que mejor que habléis vosotros. Me quedé yo con ese pensamiento bien, negociación colectiva, plenamente de igualdad. Ese pequeño entorno que estás ahí en el aire de cómo mediamos ese plan de igualdad junto a la negociación colectiva, ese convenio colectivo, cuando el plan de igualdad se ha sacado, no para de permitir, entre comillas, que nuestro trabajo sea más evaluado anualmente con un proceso a lo mejor mucho más amplio que lo que es el convenio colectivo, que se va a pagar con muchas otras cosas, como por ejemplo el plan de igualdad, con la relación de puesto de trabajo, impuesto de mascarilla, se supone que hay que recoger el convenio colectivo que el plan de igualdad puede llegar a mejorar. Me gustaría saber tu opinión sobre esa. Sí, bueno, nada, muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Bien, esto se va a dar, ya os he dicho, he puesto el caso del grupo Repsol, ¿no? Porque lo he visto y me llamó mucho la atención. Esto es algo que yo llevo dándole vueltas, bueno, desde que se le dio esa dimensión, se obliga a aprobar y a publicar en el RESCOM, por tanto, y la sentencia del Tribunal Supremo, que vienen exigiendo las mismas condiciones de legitimación que para la negociación colectiva formal, ¿no? Entonces yo ya venía ahí analizando que ahí iba a haber problemas, y luego ya cuando me he encontrado algunos convenios que lo hacen, pues te dices, joder, esto no era tan descabellado, ¿no? Vamos a ver. El plan de igualdad, al final, la negociación colectiva debe tener capacidad de establecer los criterios generales, la regulación, la norma jurídica debe ser el convenio. Y lo que el convenio colectivo debe tener en cuenta es, claro, y dar unas pautas de funcionamiento de los planes de igualdad. Los planes de igualdad están para concretar, efectivamente, de hecho, auditorías retributivas, ¿no? Pues claro, para verificar
que los criterios del convenio colectivo son efectivos, se cumplen, tendremos que ver el plan de igualdad. Desde mi punto de vista, la relación sería, ¿no?, para simplificar, la norma, lo que nos regula es el convenio colectivo y lo que nos va a permitir comprobar si en el marco, lógicamente, de las cuestiones propias del plan de igualdad se cumplen o no se cumplen, o cómo se cumplen, debe ser el plan de igualdad. Por lo tanto, la negociación colectiva debería establecer algunos criterios de que las comisiones paritarias, para que hubiera un seguimiento, ¿no? Los planes de igualdad tienen obligación de establecer seguimiento, eso ya lo sé, pero que eso fuera al final, terminara en la comisión paritaria, el propio convenio colectivo tuviera un control más directo, ¿no? Es decir, para mí esa sería la relación. ¿Quién norma? ¿Quién crea la norma? No solo, lógicamente, la retribución, tiempo de trabajo, seguridad y salud laboral, bueno, los planes de pensión, en fin, porque recuerdo, esto no lo he dicho, pero los planes de pensiones de empleo están también, hay otra reforma en el punto 5 del texto refundido para que se garantice la perspectiva de género. Es decir, la perspectiva de género no debe estar solo en la pensión pública, sino que debe estar en la pensión privada. Y eso lo tiene que hacer, bueno, tiene que hacer. Debería los planes de igualdad también, hombre, claro, cuando haya un sistema como aquel, ¿no?, que no pase como la prevención de riesgos laborales, que no tiene río y dice, bueno, pues si pasa el río y hay inundación, hombre, no vaya a copiar el plan. Claro, si no tienes plan de pensiones no lo va a poner en el plan de igualdad, ¿no? Tendrías que ponerlo, ¿no?, en la negociación colectiva. Yo creo que por ahí podría ir. Si me permitís, solo porque voy a introducir otro elemento en este debate que yo creo que puede ser más significativo, no en la panacea para resolver, sino que da opciones, ¿no?, que entiendo que ese sentido es, y es lo que el sindicato se tiene que plantear. Voy a dar una respuesta, porque ha hecho una pregunta muy interesante. En todos los países europeos donde ha triunfado los planes de pensiones de empleo, ha habido una pérdida del nivel público. Lo que se hace es desplazar una parte. Lo que ocurre es, por ejemplo, Holanda. Estoy hablando de países importantes, países con desarrollo. Holanda, ¿no?, el Reino Unido, Dinamarca, Alemania, ¿no? O sea, no estoy hablando de los países que al menos se lo plantean. ¿Qué ocurre? Que en esos sistemas los planes de pensiones son cuasi obligatorios. Los de empleo. Con lo cual, efectivamente, los trabajadores tienen el nivel público y prácticamente el 90% tiene ese plan. Eso no ocurre en España. Por tanto, aquí sería muy arriesgado ese traspase porque entonces estamos debilitando el sistema. Pero mirar, os voy a poner otro elemento encima de la mesa que ahora mismo está, digo, porque me ha recordado la administración pública, ¿no? Los premios de jubilación o las cláusulas de jubilación, porque un elemento interesante que tendréis que plantear, la ley no lo pide, ¿no? La reforma del texto refundido de la ley de planes de pensiones no considera que eso sea ilegal, ni tampoco la disposición adicional 10ª, ¿no? Podrían seguir. Pero no sería interesante, luego, como pregunta también, justamente, ya que estamos en el ámbito de que se demore la jubilación, de que no haya una jubilación anticipada que implica unos costes adicionales y una pérdida, ¿no?, de productividad de las personas, ¿no podría dedicarse esos presupuestos o esas partidas de premios de jubilación a crear un plan de pensión en las pequeñas empresas? Estoy hablando de las pymes, no estoy hablando de las grandes empresas que se llevan su camino, lo van a hacer en la misma línea, lo desarrollarán en función. Esas no me preocupan, ese no es el debate que yo querría traer aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando efectivamente de lo que dice la ley. La ley no mira a Resol, no mira a la... Bueno, sí, mira a las administraciones públicas pequeñas. No mira a las grandes, a las comunidades autónomas, no, mira a los ayuntamientos. Es decir, la reforma no se ha hecho para las grandes empresas, se ha hecho para las pequeñas. Otra cosa que me digáis, eso no va a servir para nada, ¿vale? Pues ya está, de acuerdo. Pero en la ley, en la finalidad de la ley es que el objetivo son las pymes. Por lo tanto, en vez, ¿por qué no dedicar? Digo porque yo he hecho un informe sobre los premios de jubilación, por eso lo traigo a colación, lo tengo más fresco, ¿no? En las universidades públicas. Todas las universidades públicas tienen premios de jubilación. En algunos casos son partidas pequeñas, en otros, como en el País Vasco, son 7 y 8 millones de euros al año, ¿no? O sea, oye, pues bueno, pues ese es el dinero, ¿no?, en premios de jubilación. ¿Cuál es mi propuesta al final? Porque algunas, y esto lo voy a tener que negociar, en el ámbito, no sé si hay aquí alguna compañera o compañero que esté en el ámbito de universidades, pero esto lo voy a tener que negociar ya.
De hecho, hay universidades que ya han abierto la mesa de negociación y otras que, bueno, ahí andan pendientes de porque hay posibilidad de que el Tribunal Supremo declare. De hecho, en la Sala Tercera, en el ámbito de la Administración Pública, ya ha declarado algunos que son contrarios al derecho administrativo porque lo consideran como retribución. Al no haber una habilitación legal, entienden que son ilegales. Yo creo que es un error de la Sala Tercera porque son mejoras voluntarias, ¿no? ¿A dónde voy? No podría ser, insisto, hago yo la pregunta, una buena vía de modernización y de futuro que ese tipo de prestaciones se reconvirtieran o se allegaran para hacer planes de pensiones, de empleo. Estoy hablando en pequeñas empresas y en pequeñas administraciones, ¿eh? No estoy hablando de las grandes. Eso ya lleva en su camino, tienen su tradición y ese no es ningún problema. Estoy hablando de pymes y de corporaciones locales pequeñas. También serían los trabajadores autónomos, pero bueno, eso nos lleva a otra línea, que son el tercer gran objetivo. Yo creo que esto podría ser interesante. En vez de esas medidas de jubilación que promueven un poco que la gente... No estoy diciendo que no se puedan jubilar anticipadamente conforme las previsiones legales. Eso, como bien decía, no está en cuestión. Pero me parecería que podría ser interesante que ese dinero, porque al final, por mucha pensión, vamos a ver, la pensión de jubilación en nuestro país, ¿cuál es la media en España? Son 1.300 euros. Claro, ahora con la subida del 8,5, algunos las máximas son 3.000, pero la inmensa mayor parte de la gente va a cobrar, la gente a la que vosotros vais a representar van a cobrar 1.300, al cambio que tengan dentro de 5 o 6 años, ¿vale? Por la inflación, son 1.300 euros. 1.300 euros. La insostenibilidad del sistema, oiga, son 1.300 euros, por Dios santo. Esto no es ningún dispendio, esto de que no nos lo podemos permitir o la excesiva generosidad. ¿Cómo, por tanto, sí que podemos, e incluso en determinado tipo? Porque claro, vosotros, os decía al principio, ¿no? Y con esto termino, ya lo dejo a vosotros, ya vais que hablar. Claro, os decía, el sindicalismo del siglo XXI no es el sindicalismo de hace 30 o 40 años. Hay mucha diversidad. Hay pequeñas empresas que son muy potentes tecnológicamente y que para retener talento o para captar talento le tienes que ofrecer beneficios, es decir, facilidad de conciliar la vida laboral, no solo salario. Claro, le tienes que pagar bien, claro, si no, no tiene que ganar. No, yo doy por hecho eso, pero quieren otro tipo de cosas. Quieren tener garantía de ciertos beneficios sociales. Y un elemento importante es su plan de pensiones. Mirar que todos los ejecutivos, la gente que parece... Siempre tiene su plan de... Claro, dice, oye, pero esos son de 3 millones. Hombre, esto no, ¿de qué hablas? Hay hoy colectivos en pequeñas empresas que deberán ir a más. No habláis del cambio del modelo productivo, no hablamos del cambio del modelo productivo. Tenemos que pensar en otro tipo de empresas que sean pequeñas, con más solvencia, con trabajadores cualificados. Ese es el futuro. Ese es el modelo al que vamos. Y para esa gente, ¿qué tenéis? Oye, el salario, tenemos muchas cosas, pero este tipo de cosas, igual que lo del bienestar, la conciliación de la vida laboral y familiar, por ejemplo, el debate de las 32 horas, ¿no? Es decir, este tipo de debates, que por cierto, mira, ya como vengo preparando la jornada del otro día, esto me lo sé porque a mí me tocó esto. Solo el convenio de Telefónica y reduciendo el salario. El resto de los convenios colectivos que yo he revisado viven al margen de la jornada de las 32 horas. No sé, me parece a mí, y ahora sí termino, que hay una serie de debates en el nuevo sindicalismo, en las nuevas relaciones laborales, que os obligan a manejar estos otros datos junto a las grandes políticas, las grandes claves, pero luego la cirugía fina, las pequeñas cosas, ¿no? En fin, estas que decían, ¿no? Que son las que nos hacen felices, ¿no? Dice ahora Antonio Banderas, ¿no? Ven a Andalucía las pequeñas cosas, ¿no? Bueno, pues estas pequeñas cosas, ¿no? Que son las que nos hacen felices, que a lo mejor son lo que atraen también a afiliados en un ámbito que igual no se sienten concernidos, ¿no? Bueno, ya no digo más porque si no yo me llevo todo el tiempo aquí, entonces no puede ser. Buenas tardes. Cuando Fernando lo ha presentado, creí oír que hay un texto en
la cabeza hacerle una consulta o una consideración general de cómo ve el problema, de una cuestión que la defensa de los trabajadores que estamos haciendo nosotros, en especial de las empresas que entran en concursos, es un problema sustantivo que nos está, digamos, que teniendo de cabeza en la negociación de alguna manera del conflicto propio que existe dentro del concurso, que es lo siguiente. Vamos a ver, muchas veces cuando impugnamos accidentes concursales laborales, bien por la vía de impugnación de listas de acreedores de los derechos de los trabajadores, o inclusive, que lo estamos viendo todos los días, la impugnación del inicio de los ERE de los concursos, antes de que el administrador haga el informe inicial, donde de alguna manera salen a la palestra los inventarios de activos y sabemos si hay propiedades para pagar, qué es lo que hay, porque eso te da una fuerza de negociación, tener las ideas claras del patrimonio existente. Entonces, el problema es la pregunta, la ley de regulación de la jurisdicción social pues nos exime del tema de toda la cuestión de las costas en la estancia, por aquello de la gratuidad, de las aprobaciones, de la acción laboral y demás, y eso, bueno, eso nos permite a nosotros pues impugnar todas las cosas que consideramos injustas en derecho, en la defensa de los intereses de los créditos de los trabajadores. Estamos hablando de concursos que tienen millones de euros en créditos laborales, y claro, cada vez que vamos a impugnar o bien un inicio de un ERE o una lista de acreedores, esto va por barrio, a veces nos generan cosas del contrario, metiéndonos los aranceles del importe global de lo que están impugnando. Entonces, un poco a nosotros nos debilita la posición. Veo que el texto refundido desde la ley concursal, que entró en vigor el otro día, leyendo el BOE entero, la recepción de la directiva de insolvencia, no dice nada más allá de lo que decía la antigua ley, que era la recepción de los acciones del proceso laboral, de todo lo que no está, porque en el fondo estamos impugnando el día civil en el concurso. Entonces, un poco, ¿cuál es su consideración? Nosotros, cuando nos vienen los recados de 12, 18, 30.000 euros de cosas, que son una fortuna para el sindicato, cuando perdemos, estamos impugnando y llevándolo prácticamente hasta el infinito la tasación de costas. Pero creo que en algunos tribunales hemos conseguido que nos den la razón y se coman el anzuelo, entre comillas, de la consideración esa de los principios axiomáticos del derecho laboral dentro del juzgado civil, del juzgado mercantil en este caso, y la ley de justicia gratuita con los sindicatos y tal, y enrollamos el tema y sacamos a veces las cosas para... Pero así me gustaría saber cómo ve usted esta problemática, porque no hemos conseguido que el texto sustantivo con la reforma haya dejado claro este aspecto de que podamos, porque además a la postre después los recursos son del Tribunal Superior de Justicia cuando estamos haciendo en suplicación. Por lo cual sí me gustaría saber cuál es su opinión, porque es una cosa que dentro del sindicato nadie tiene la respuesta y todos vamos un poco y estamos trabajando, jugando con pólvora, porque estamos defendiendo los intereses de los trabajadores de los concursos, que suelen ser muchos trabajadores y mucho dinero que hay en juego, y a veces antes de disparar, poco menos que le tenemos que preguntar al público que pueden haber bombas atómicas luego de contrario. Entonces un poco nos gustaría conocer su... Muy bien. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay una respuesta positiva, ¿no? Porque, si recuerdas, se ha modificado la ley de justicia gratuita. Es verdad que para incluir a los trabajadores autónomos, porque como recuerdas, una de las novedades, en fin, para los que tengan menos información, lógicamente, que tú, es un tema muy interesante la reforma, no solo porque haya escrito el libro, ¿no? Pero, en fin, ya que me dais oportunidad de hablar de mi libro, pues, aunque en marzo, bueno, hay temas muy interesantes y hay cambios significativos en la reforma concursal.
Primero, porque aparece un procedimiento especial de las pequeñas empresas. De nuevo, ¿no? O sea, las pequeñas empresas afloran con procedimientos específicos donde la representación laboral tiene unos derechos específicos, ¿no? Como bien sabes tú, quizá no tanto otros compañeros, existe obligación ahora de que el juez de concurso, cuando emite el auto, os tiene que dar información a la representación laboral, incluidas las listas que se hagan de lógicamente, de los acreedores. Vamos a ver, en mi lectura, y de hecho así lo defiendo en el libro, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita significa que el sindicato, cuando defiende intereses de carácter colectivo, no si defendiera un crédito propio, ¿no? Si defiende un crédito propio es como acreedor, no está en la defensa del interés colectivo. Cuando defiende un interés colectivo, dice la ley, y hay que hacer una interpretación expansiva, porque recuerda que es un derecho fundamental, tutela judicial efectiva, ¿vale? Por tanto, no es un derecho de legalidad ordinaria, con lo cual aquí el criterio no debería ser normativamente, no moralmente, sino no debería ser normativamente. Luego, como tú dices, pues te encuentras algunos tribunales. La posición del sindicato, defendiendo los intereses colectivos en cualquier procedimiento concursal o preconcursal, el nuevo sistema de reestructuración tiene que ser con las mismas prerrogativas que tendría la jurisdicción social. Yo entiendo que esa es la interpretación adecuada de la reforma que se ha introducido, además específicamente en ese precepto. Es verdad que fundamentalmente para incluir a los autónomos, que ahora van a verse afectados con los nuevos procedimientos, segunda oportunidad y el del procedimiento especial, aunque entre en vigor el 1 de enero del 23, ¿no? Ya sabes que el procedimiento especial ese se ha dilatado, el resto entró el 26 de septiembre, ¿no? Por tanto, en mi lectura y con esa reforma, la regla es esta. El sindicato, cuando actúa en defensa y representación de los intereses colectivos dentro de cualquier procedimiento o incidente, que ahora se añade en un proceso concursal o preconcursal, tiene que ser el de las mismas prerrogativas. Ese es el derecho fundamental, esa es la legalidad y lo demás es un contrasentido porque efectivamente, además se puede utilizar este otro argumento. Justamente esta reforma trata de darle un poquito más de peso, un poquito más de participación a la representación por las obligaciones de información. Recuerda también en el proceso de reestructuración, cuando se haga un proceso de reestructuración, es decir, antes de la crisis, tienen que incluir cuestiones laborales, tienen que dar un derecho de información previa porque eso es un riesgo para el empleo en aplicación del artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, por esas razones, ahora citaría a Sabina, paisano mío, nos sobran las razones jurídicas para defender el argumento que tú estás poniendo encima de la mesa. Y creo que la nueva ley va en esa dirección o puede interpretarse o da más argumentos para interpretarse en esa línea. No, a ti. ¿Más? ¿Alguien se anima? Bueno, pues yo, si os parece, porque creo que se ha podido dejar algunas cosas apresurado por el límite de tiempo, para cerrar le dejaría unos minutos más a Cristóbal y que nos redondease la exposición comentando aquello que considere que se le ha podido quedar en el camino de la exposición o reforzando alguna de las ideas que haya comentado y levantaremos la sesión de la tarde. Es muy peligroso esto que haces, ¿no? Bueno, no, pero no te voy a dar mucho tiempo. Venga, muy bien. Vamos Muy bien, efectivamente, oye, yo te doy la posibilidad, pero te pongo el límite. No, bueno, porque ahí efectivamente, bueno, te agradezco, ¿no?, la oportunidad. Bueno, hay un tema al que yo le tengo especial cariño, un tema muy particular de 2 minutos y luego un poquito esta reflexión final, ¿no?, que va un poco en esta línea de modernización del sistema, ¿no?, un poco como idea, ¿no?, a trasladar. Pero es que hay algo que llevo tiempo, de hecho lo expliqué por primera vez en comisiones en Sevilla hace 3 años, con el derecho a la desconexión digital, ¿no?
estas nuevas tareas que se le encarga a la negociación colectiva, que la propia ley convierte a la negociación colectiva en el título creador de las condiciones. Y yo estoy viendo un problema, no estoy viendo un peligro. Estoy viendo un peligro en esos convenios colectivos, sin duda con la buena fe, pero hay un cierto riesgo, y es que los convenios colectivos que se están estableciendo siguen un cierto pecado original que es el grupo ASA, ¿no? Que aquella cláusula donde se recoge la desconexión como una libertad, no como un derecho, sino como una libertad de no responder. Y yo creo que eso puede estar generando un factor de riesgo psicosocial para los propios trabajadores que, aun sabiendo que no se les puede sancionar, tienen que decidir, porque cada uno conoce el percal en su casa, ¿no? Cómo es su jefe, cómo es su jefa, cómo es decidir si responde o no responde. Pero eso que ya en sí es un poco problemático, a mí hay algo que me preocupa más, y es que se suele introducir luego. Existe el derecho a la desconexión digital en esos términos más limitados. Por ejemplo, para poner, Portugal acaba de establecer una ley en la que prohíbe a los directivos enviar determinados correos a partir de ciertas horas. Es decir, prohíbe directamente. Eso sí es un derecho, porque ¿en quién carga la obligación? ¿En la empresa? Es la empresa la que tiene que cargar con esas obligaciones. Bien, insisto, eso es importante, pero más importante desde mi punto de vista es que se está poniendo la coletilla de que existe el derecho a la desconexión digital, salvo que sean trabajadores con disponibilidad, lógicamente, ¿no? Y cobren el complemento de disponibilidad, eso no tiene ningún... Eso, lógicamente, no es discutible. Bueno, no es discutible si tienes disponibilidad tal, lógicamente tendrás que ver cuál es el tiempo de disponibilidad, pero bueno, parece razonable que si tienes tiempo de disponibilidad y cobras, claro, pues si no cobras entonces ya no tiene tanta razón. Bueno, luego debates, ¿vale? Y así ganamos un poco para que no parezca, porque si no me imputa a mí todo el tiempo, ¿sabes? Entonces es un poco injusto. ¿No? El tema está en que, excepcionando eso, dice, salvo que exista un riesgo para o perjuicio para la empresa o negocio, y en algunos convenios incluso para el cliente. A mí esto me parece peligrosísimo, porque lo que estamos haciendo es reconocer realmente no el derecho, sino la obligación de reconexión del empresario. Esto está en los convenios colectivos. Entonces yo os traía, decir, bueno, pero si esto lo llevas contando, sí, pero no me hacéis ni caso. Pero bueno, yo sigo diciéndolo. Pero hay una sentencia muy interesante de la Audiencia Nacional, este era el dato nuevo que traía, 22 de marzo, que en una empresa del contact center, en Teleperformance, ¿no? En esta, que son de 1000 y pico trabajadores, por tanto no estamos hablando... Aquellos contratos que introducen esa cláusula entienden que es ilegal. ¿Por qué? Porque en última instancia supone que el derecho queda en manos de la empresa, es que el propio convenio colectivo reconoce a la empresa la posibilidad de definir cuáles aquellas situaciones de perjuicio empresarial. Con lo cual, queriendo hacer un bien, estamos introduciendo aquí. Entonces, a mí me gustaría, bueno, que lo tuvierais en cuenta. Claro, es verdad que esto es un contrato, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿cambia esta doctrina cuando es el propio convenio colectivo el que habilita? Porque aquí el problema estaba en que es el propio contrato, no había convenio colectivo, entonces claro, ser el propio contrato, que es un contrato de adhesión. Pero la cláusula es la misma que se utiliza en los convenios colectivos. Entonces, cuando el convenio colectivo sí lo establece, insisto que son la inmensa mayoría de los que regulan, de los pocos, porque son en torno a unos 200 convenios que yo he analizado, de más de 3000 convenios que hay, ¿no? Por tanto, no son tantos. Pero bueno, los que hay recogen. Entonces, sí que os llamaría, ¿no?, la atención para aquellos que negociáis, que estáis, cuidado un poco con este tipo de cláusulas, ¿no? Porque igual, queriendo reconocer un derecho, estamos generando una obligación adicional que no tiene que ver con el tema de la disponibilidad. Y para cerrar, ¿no?, un poco mi discurso es este de la modernización. La negociación colectiva, y yo creo que este es el segundo paso que hay que reivindicar, ¿no? Se ha hecho una buena reforma en esta materia porque se han seleccionado bien los problemas, las patologías, se han eliminado, ya os he puesto, en fin, algunos elementos, este es mi oficio, ¿no? Poner ahí lo que no queda tan claro y puede tener algunos problemas de aplicación. Pero hay un problema, ¿no? Enlazo con lo que tú comentabas. Demasiado petición, se está estresando la negociación colectiva. El riesgo psicosocial de la negociación colectiva, estamos estresando la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se la está sobrecargando
y no se le dan los mecanismos para reforzarla, como por ejemplo los contenidos mínimos, ¿no? Que hasta ahora apenas se han modificado en materia de igualdad. Os pongo el ejemplo de las pensiones, es decir, hay una idea, ¿no?, de ir a más, de convertir, mirar que la negociación colectiva puede hacer efectivamente obligatoria la incorporación para que los trabajadores, pues un poco en el día, bueno, pues ya me han incluido, no voy a ir a pedir que no, ¿no? Es decir, este apoyo, pero luego cuando vamos a la obligación, pues dice en los términos que se prevén en la legislación laboral. Yo creo, por tanto, que vivimos un tiempo en el que la negociación colectiva es un instrumento vital, es un instrumento de autorregulación. Hay que intentar, supongo que eso es lo que hacéis, supongo, no seguro que es lo que hacéis todos los días. La negociación colectiva es un instrumento de dos. Elimina la precariedad. Ayer supongo que hablaríais de eso, por la distribución de la riqueza, pero es muy importante esto. Elimina la competencia desleal. Mantiene a las empresas que de verdad son empresas y limpia el mercado, es decir, limpia a las propias empresas de aquellos que no son empresas, sino que son piratas. Esto no es demagogia, esto es derecho, porque es la función clásica del convenio colectivo. El convenio colectivo del sector justamente nace para garantizar la competencia leal. Y esta yo creo que es la bandera que hay que utilizar. Por eso las reformas van en esa línea. Todo aquello que implique una garantía de derechos retributivos y un equilibrio entre las partes implica competencia leal, ¿no? Yo creo que ese es el mayor mensaje que se puede dar. Y eso sí, en la medida en que pueda, cuando haya una reforma en condiciones, vamos a modernizar la negociación colectiva dándole apoyo, no solo dándole trabajo, ¿no? Que trabajo ya pues. Bueno, yo creo que con eso pues es suficiente por mi parte, desde luego. Pues muchas gracias.